oh Dios eterno, por tu amor y tu compasión para con nuestras vidas, que nos has manifestado abundantemente en Jesucristo. En esta tarde, Señor, también quiero rogarte, Dios mío, junto con tu iglesia, por la Iglesia Bautista Liberty, Señor, mientras ellos buscan un nuevo pastor, rogamos, oh Padre, que tú, Señor, los guíes y que tú proveas para ellos un hombre conforme a tu corazón, un hombre fiel a tu palabra, que los instruya, Señor, en el mensaje que tú nos has revelado en la Escritura. Bendice a esa amada iglesia, Señor, a esa iglesia local. Sé con ellos en esta mañana mientras el predicador proclama tu palabra. Úsalo, oh Dios, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos, hermanos, este fin de semana, un grupo de hermanos de nuestra iglesia tuvimos el gran privilegio de ser expuestos por varias horas consecutivas a una serie de mensajes, hermanos, de la palabra de Dios, acerca de la persona de Dios, acerca de los atributos de Dios, y cada uno de estos mensajes tenía el propósito no solamente de despertar en nosotros el deseo de amar más a Dios, sino que también pudiéramos conocer más al Dios que adoramos. Y mientras meditaba en estos mensajes en este fin de semana y revisaba las notas de mi mensaje en esta mañana, no pude evitar pensar, regocijarme en la providencia de Dios. Digo esto, hermano, porque el mensaje que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes tiene que ver específicamente acerca de la persona de Dios que nosotros adoramos. Hoy vamos a comenzar a considerar el capítulo 2 del libro de Daniel, y este capítulo, hermano, tiene 49 versículos, pero el capítulo, hermano, se divide en dos secciones fundamentales. La primera sección está compuesta por los versículos 1 hasta el versículo 23, y es ahí donde vamos a estar enfocados en esta mañana. Y la segunda sección del capítulo comienza en el verso 24 hasta el versículo 49. Y la razón por la cual podemos ver esta división o estas dos secciones en este capítulo es porque la primera sección, hermano, está enfocada en la grandeza y en la superioridad de Dios sobre todos los demás dioses y sobre todos los demás gobernantes del mundo. Los primeros 23 versículos se enfocan, Daniel los escribe inspirado por el Espíritu Santo para demostrarnos, para enseñarnos acerca de la grandeza de Dios, el Dios que nosotros adoramos, el cual trasciende todas las cosas en la creación. Amén, hermanos. Y el versículo 24 al 49 se enfoca en demostrar la superioridad de Dios, del reino de Dios, sobre los reinos de este mundo. Y una vez más, hermanos, antes de ir al mensaje de esta mañana y profundizar en estos versículos, quiero recordarles cuál es el propósito con el cual Daniel escribe su libro. Y la razón por la cual quiero resaltar esto nuevamente es porque el capítulo 2, hermano, establece el fundamento del resto del libro. O sea, lo que vamos a estar considerando hoy, el próximo domingo, es el fundamento, la base para todo lo demás que el libro habla. Y Daniel escribe con un solo propósito: exhortar, animar a los hermanos, a su pueblo que estaba en el exilio, a permanecer firme, a cobrar ánimo en el Señor. Y él lo hace, hermanos, resaltando la superioridad de Dios y la superioridad de su reino. La razón por la cual esto es importante, hermanos, es porque el capítulo 2 de Daniel nos enseña que nuestra habilidad de poder permanecer firmes en la fe en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida depende primordialmente del conocimiento progresivo que nosotros tengamos de Dios. Y esto es una verdad que quiero dejarla clara en la mente de cada uno de nosotros. El capítulo 2 nos enseña que la única manera, hermanos, de poder permanecer fieles al Señor y poder
a permanecer enfocados en nuestro peregrinaje y no desmayar. Eso depende, hermano. La única manera es que conocer de una manera progresiva a Dios. Y cuando hablo de conocer a Dios de una manera progresiva, no estoy refiriéndome, hermano, no lo estoy diciendo porque Dios cambia y necesitamos cambiar nuestro concepto de Él, sino más bien porque los cristianos debemos de abundar más y más en nuestro conocimiento de Dios en la medida en que nosotros avanzamos en nuestro peregrinaje. Los cristianos, hermanos, debemos, en la medida que vamos creciendo en la fe, en la medida que el tiempo va pasando, debemos de conocer más y más a nuestro Dios, para que de esa manera podamos permanecer firmes en Él. Amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, basados en estos versículos, un mensaje titulado Conociendo al Dios de Daniel. Pero antes de ver mi primer punto, quiero resaltar la importancia de este mensaje para nosotros en esta mañana. Amados hermanos, este mensaje que vamos a estar predicando es muy importante. En primer lugar, porque el conocimiento que nosotros tengamos de Dios va a determinar dos cosas importantes. Número uno, el conocimiento que usted tenga de Dios, el entendimiento que usted tenga de Dios va a determinar tu eternidad. Y en segundo lugar, va a determinar la clase de relación que nosotros tenemos de Dios. Es por eso que es de vital importancia que todos los que estamos aquí en esta mañana podamos entender, podamos tener un entendimiento claro y bíblico de quién es Dios, porque nuestra respuesta a ese entendimiento de Dios va a determinar qué tipo de relación tenemos con Él y cuál va a ser nuestra eternidad. Pero también, hermanos, este mensaje es muy importante y todos nosotros debemos prestar atención a él, porque debido a nuestra negligencia espiritual y debido a la presión y a la agresividad de la cultura en la que nosotros vivimos, muchas veces los lentes a través de los cuales vemos y percibimos a Dios se ha ido empañando, y la imagen que muchos de nosotros tenemos de Dios, el entendimiento que muchos de nosotros tenemos de Dios, es un entendimiento, se ha distorsionado, y necesitamos corregir nuestro entendimiento de Dios a la luz de la revelación que Dios ha hecho acerca de Él. El capítulo 2, si usted lo ha leído completo, ¿sabes, hermano? Sabemos que trata de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y quiero que mires el versículo 1. Dice: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar al rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo: oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Vamos a hacer una pausa aquí. Dice, quiero que notes que el capítulo 2 comienza diciendo: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor. O sea, habían pasado 2 años después de la victoria de Nabucodonosor, hermanos, sobre Jerusalén. Él estaba disfrutando de su victoria, él estaba disfrutando de sus avances políticos. Y este rey poderoso, este rey, hermano, que levantó un imperio, se hizo de un imperio en su tiempo, tuvo un sueño. Y como vamos a ver más adelante, ese sueño fue un mensaje que Dios le estaba transmitiendo a Nabucodonosor. Este rey, que se sentía seguro en su imperio,
recibe a través de un sueño, hermano, un mensaje de parte de Dios. Y el resultado de este sueño, dice la Biblia, hermano, que el rey se turbó en su espíritu porque no podía dormir, porque él quería entender de qué se trataba ese sueño. Y los versículos, no voy a leer, hermano, los versículos que leímos en la lectura bíblica, pero si usted prestó atención, hermano, después que el rey tiene este sueño, él llama a mandar a buscar a los adivinos, a los magos, para que les anuncien, les digan la interpretación del sueño, pero también para que ellos le dijeran el sueño y cuál era la interpretación del sueño. La razón por la cual, como dice el texto bíblico, él no quería decirle cuál era el sueño, es porque él quería asegurarse de que la interpretación que le estaban dando era la interpretación correcta. Si ellos sabían el sueño, si ellos podían decirle cuál era el sueño que él había tenido, entonces ellos podían decirle su interpretación. Y cuando los magos, los astrólogos de aquel tiempo, los sabios, escucharon las órdenes y el dictado del rey, ellos respondieron de la siguiente manera. Y quiero que sigas el hilo del texto. Mira el verso 10, vamos a saltar el verso 10. Los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre, escucha bien esto, hermano, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no están entre los hombres. Amados hermanos, lo primero que quiero que veas conmigo en esta mañana acerca del Dios de Daniel, el Dios que Daniel adoraba y el Dios que nosotros adoramos, es que el Dios de Daniel es el Dios que trasciende el orden de lo creado. El Dios de Daniel es el Dios que trasciende el orden de lo creado. Y esto lo vemos, hermanos, precisamente en la declaración de estos magos. Fíjate, hermanos, cómo termina el versículo 11. Dice, lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino ¿quién? Sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Y obviamente cuando nosotros leemos este versículo y esta expresión, hermano, tenemos que tener en cuenta que aquí están hablando ¿quiénes? Hombres que son paganos, hombres que eran idólatras y que tenían una cosmovisión religiosa, hermano, diferente a Daniel. Sin embargo, ellos reconocían y confesaban que había dioses que eran diferentes a los dioses de ellos. Ellos no tenían un entendimiento claro del único y verdadero Dios, pero ellos sabían que había dioses con los cuales ellos no tenían comunicación. Y dice, hermano, que cuya morada no está entre los hombres. Amados hermanos, la declaración de los caldeos y de los adivinos es una declaración de vital, de mucho significado para nosotros. Porque cuando nosotros leemos el texto, nos damos cuenta, amados hermanos, que hay un solo Dios. Un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, que es completamente diferente a su creación. Los caldeos le dijeron: lo que el rey pide solamente lo puede declarar los dioses cuyas moradas no están entre los hombres. Cuando leemos el texto nos damos cuenta, hermanos, que Daniel, mira conmigo, hermano, el verso 12, para que usted vea la conexión. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios, y buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlo. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Dios, capitán de la guardia del rey,
que habían salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto, y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación del rey. Verso 17. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia ¿de quién? Del Dios del cielo, acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Verso 19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Y yo quiero que tú consideres, hermano, y mires compares estas dos declaraciones. Los adivinos de Babilonia le dijeron al rey: lo que tú pides, nadie lo puede hacer. Solamente ¿quién? Los dioses cuya morada no está entre los hombres. Dioses que son completamente diferentes a los que nosotros conocemos. Y cuando Daniel oye el decreto del rey, va, hermano, a sus amigos y le dice: vamos a orar para pedir misericordia ¿de quién? Del Dios del cielo. Y dice la Biblia, hermano, que cuando ellos oran, el Dios les revela ¿a quién? A Daniel cuál es el misterio. Y el verso 19 termina diciendo: Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Vamos, hermanos, cada vez que la Escritura o en la Biblia se describe a Dios como el Dios del cielo, es una expresión que se usa para resaltar el carácter trascendente del Dios de la Biblia. No sé cuándo usted ha leído Mateo capítulo 6, pero en Mateo capítulo 6, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, Jesús le dice: cuando ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás, ¿a dónde? En los cielos. Porque Jesús quería enseñarle también a sus discípulos, y Dios se ha revelado en su palabra como el Dios que es trascendente. Su morada no está con los hombres. Él es completamente independiente de su creación. Cuando la Biblia habla de la trascendencia de Dios, está hablando específicamente de esta verdad. El Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado a nosotros, es un Dios que es completamente independiente, es diferente a todo lo creado por naturaleza. No hay otro como Él. Él no depende de nosotros, nosotros dependemos de Él. Él es, hermano, Él trasciende. Él trasciende los límites, amados hermanos, de nuestra comprensión. Y esto lo vemos, hermano, en una variedad de textos bíblicos. Cuando nosotros la Biblia habla de la trascendencia de Dios, que una vez más, la trascendencia de Dios, hermano, se revela en este pasaje, no solamente en la confesión de los magos, sino en la oración de Daniel, cuando dice: vamos a orar al Dios de los cielos, al Dios que trasciende, que es trascendente sobre todo lo creado. Ahora, ¿en qué sentido Dios trasciende todo lo creado? Bueno, amados hermanos, Dios por naturaleza trasciende los límites de nuestra comprensión. Por naturaleza, porque Él es Dios, Él trasciende los límites de nuestra comprensión. Vamos a leer algunos textos bíblicos para que usted vea esta verdad. Salmo 145, verso del 1 al 3. Salmo 145, verso del 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y fíjate cómo dice el verso 3. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. ¿Tú sabes lo que eso significa, hermano? Cuando dice el texto, hermano, y su grandeza es inescrutable, lo que está diciendo es que, hermano, Dios trasciende los límites de nuestro entendimiento de tal manera que nosotros nunca vamos a poder comprender en su totalidad, a toda perfección, la naturaleza perfecta de Dios. No hay manera en la que el hombre natural, el hombre, hermano, limitado en nuestro entendimiento, podamos conocer a profundidad completamente a Dios, como hemos dicho tantas veces desde este púlpito. Amados hermanos, cuando Cristo venga por la iglesia y estemos con Él para siempre, la iglesia, hermano, nosotros estaremos toda una eternidad conociendo a Dios. La eternidad no será suficiente para que nosotros podamos conocer completamente a Dios, porque Dios es el Dios trascendente. Él trasciende los límites de nuestra comprensión. Mira también estos otros dos textos bíblicos. Job capítulo 11, versos 7 al 9. Libro de Job, capítulo 11. Job, capítulo 11, versos 7 al 9. Amén. Todos lo tienen, hermanos. Dice, hermanos, la palabra de Dios: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Fíjate, hermano, lo que el amigo de Job le dice aquí. Mira esta pregunta retórica: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Y en el verso 8 termina con diciendo: más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Amados hermanos, y este es un texto, hermano, importante, clave, que nos enseña una vez más, afirma el carácter trascendental de nuestro Dios. Y esta verdad tiene implicaciones para nosotros. No importa, quiero, hermanos, quiero enfatizar esto. No importa los años que usted lleve en la fe. No importa cuántas veces usted haya leído la Biblia. No importa cuántos grados académicos enfocados en la Escritura usted pueda tener. No va a haber nunca un momento en nuestra vida que nosotros podamos decir: yo conozco plenamente a Dios. Nunca va a llegar un momento en que nosotros podamos decir: hemos llegado al límite del conocimiento de Dios. No, hermano, porque Dios trasciende nuestro entendimiento. Amén. Vamos, hermano, mira ahí mismo en el libro de Job, capítulo 26. Job, capítulo 26. Y este versículo, hermano, es uno de mis versículos preferidos en este tema. Job 26, y vamos a leer el verso 14. Amén.
Dice la palabra de Dios, he aquí, estos son los bordes de sus caminos. Y mira cómo dice el versículo 14, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? No sé cuánto ustedes han tenido la experiencia de leer la Escritura. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que abrimos la Biblia, leemos la Biblia, leemos un texto terminado y no tenemos idea de lo que el texto está diciendo. ¿A cuánto ustedes les ha pasado? A la mayoría. Vamos, hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, aun cuando usted lea la Biblia y comprenda la Biblia en su totalidad, dice la Biblia dice Job, que la palabra, dice este pasaje, que la palabra que hemos oído de él, lo que él nos ha revelado, ¿cómo es? Es leve. En su palabra, Dios no nos ha revelado todo lo que él es, porque nuestra mente no puede comprenderlo en su totalidad. Porque vamos a estar una eternidad conociendo a Dios, hermano. Él trasciende los límites de nuestra comprensión. Y eso, como le decía, tiene implicaciones para nuestra vida. En primer lugar, hermano, yo me sorprendo cuando escucho hermanos decir, ay, ya yo me he leído la Biblia completamente. ¿Para qué seguir leyéndola? Ya yo sé lo que la Biblia dice. Esa es la expresión más arrogante que yo he escuchado de una persona llamada cristiana. Ya yo no necesito escuchar la Biblia, ya yo no necesito escuchar a leerme la Biblia porque yo la he leído toda. ¿Qué nuevo me va a decir? Hermano, una persona que se expresa de esa manera probablemente no ha conocido a Dios. Porque si tú conoces a Dios, si tú puedes entender el carácter trascendental de su persona, tú, amados hermanos, tú y yo no podemos decir eso jamás. Porque Dios trasciende nuestro entendimiento. Y eso implica, amados hermanos, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos, otra implicación de esto es que nosotros no podemos conocer a Dios por nosotros mismos. Todo lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos ¿por qué? Porque Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Y mientras usted, en la medida que usted lee la Biblia y usted profundiza en la palabra de Dios, usted va a conocer más y más al Dios de la Biblia. No va a haber nunca un punto en que usted llegue, usted puede decir, ya yo no conozco más. Ya llegué al límite, ya no tengo más nada que saber. Hermanos, el Dios de la Biblia es el Dios trascendiente, que trasciende la creación, trasciende los límites de nuestra comprensión, pero también trasciende los límites, amados hermanos, de nuestra habitación. Amados hermanos, cuando Daniel dice y se refiere a Dios como el Dios del cielo, está haciendo referencia específicamente, una vez más, a este aspecto de la trascendencia de Dios, de que Dios, hermanos, no solamente trasciende nuestro entendimiento, sino que trasciende también los límites de nuestra habitación, porque Él es independiente de la creación. Amados hermanos, Él no está limitado a un lugar específico. Y esta era una verdad que estos hermanos necesitaban comprender. Esta era una verdad que estos hermanos necesitaban, hermanos, guardar y atesorar en su corazón. Mira, hermano, conmigo este pasaje de la Escritura. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27. Amén. Dice la palabra del Señor en este pasaje. Vamos a leer el contexto para que todos tengamos, para que podamos entender el versículo 27. Vamos a leer desde el verso 23. Dice, y dijo, o sea, está hablando Salomón aquí: oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que
que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo tu corazón, que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Ciertamente has cumplido con tu boca ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo, mi padre David. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Este es un pasaje, hermano, que nosotros podemos leer rápidamente y perder de vista lo que el texto, la profundidad de la verdad que está implícita en este pasaje. En este texto, hermano, el contexto de este pasaje es la dedicación del templo de Salomón. Ellos trasladan el arca al templo. Y mira, hermano, la oración de Salomón, lo que Salomón dice en el verso 27, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Hermano, quiero hacer esta expresión, enfatizar esta expresión. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Así de grande y magnífico y trascendente es el Dios de la Biblia. Él trasciende los límites de nuestra habitación. Y dice la Biblia, hermano, dice Salomón: cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Amados hermanos, recordemos que estos hermanos, el pueblo de Dios, cuando estaba en el exilio con Daniel, el templo había sido, ¿qué cosa? Destruido. Ellos habían sido aislados de todo lo que tenía que ver con su religión, y era necesario que ellos fueran animados, que ellos fueran, hermanos, exhortados, recordándole la verdad que Dios, el Dios de ellos, el Dios nuestro, no se limita, hermano, a un lugar específico. Aunque ellos no tenían el templo, Dios estaba con ellos, porque Dios trasciende los límites de nuestra habitación. No importa dónde estemos, Dios siempre está con su pueblo. Amados hermanos, y esto es una verdad que debía infundir ánimo y aliento al pueblo en el exilio. Nosotros adoramos a un Dios que trasciende el orden de lo creado, trasciende los límites de nuestra comprensión y trasciende los límites de nuestra habitación. Es por eso que donde quiera, en cualquier circunstancia en la que nosotros estemos, amados hermanos, en cualquier lugar donde nosotros estemos, nosotros siempre estamos en la presencia de Dios. Porque Dios no está confinado a un lugar específico. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa. Así de grande nuestro Dios. Pero quiero terminar en esta mañana, hermano, y el domingo que viene vamos a seguir en este capítulo, porque mi propósito, hermano, con este mensaje y al exponer el capítulo 2 es que usted pueda tener una mejor comprensión de quién es Dios, para que como resultado usted pueda amar más a Dios y atesorar más a Dios. Tú y yo tenemos el privilegio, hermano, de adorar y de conocer a un Dios que trasciende los límites de la sabiduría del hombre, y que lo conocemos, podemos conocerlo porque Dios se ha dado a conocer. Y es aquí donde yo quiero hacer el énfasis, hermanos. Cuando nosotros decimos que Dios trasciende los límites del entendimiento del hombre, estamos diciendo que Dios para el hombre es completamente incomprensible. De eso se trata la trascendencia de Dios. Dios es completamente incomprensible para el hombre, para nuestra mente finita. Pero ese Dios trascendente, que trasciende los límites de nuestro entendimiento, el Dios de los cielos, se hizo inmanente. Él se dio a conocer
en la persona de su Hijo. Para que tú y yo podamos conocerle y entenderle. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, amados hermanos, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tú y yo tenemos el privilegio de adorar a un Dios trascendente. Dios que no hay otro como Él. La trascendencia de Dios resalta su carácter único, su carácter exclusivo. No hay otro como Dios. Y Él merece y demanda toda la gloria y la adoración de tu corazón. Ahora, quiero que volvamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Quiero terminar con este versículo de la Escritura. Amén. Daniel capítulo 2, y mira, hermano, conmigo el versículo 17, 18 y 19. Dice: entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no pereciera Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Verso 20, Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Amén. Fíjate, hermano, quiero llamar la atención de ustedes y quiero terminar en esta mañana a un detalle que dice el verso 19. Dice: entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Vamos, hermanos, en este caso específico, el Dios que es trascendiente, el Dios cuya morada no está en los cielos, no está entre los hombres, le reveló a Daniel el misterio del sueño del rey. Y esa declaración es importante porque nos recuerda a nosotros que Dios es el Dios que revela misterios. Y hay un misterio que estuvo oculto por años sin fin y fue revelado por Dios a los hombres. Y es el misterio del Evangelio, que Dios en Cristo habitó entre los hombres. Que Dios en Cristo, el Dios cuya morada no estaba entre los hombres, habitó entre los hombres en la persona de Cristo, para que los hombres por medio de Cristo pudieran conocer de Él y pudieran ser salvos. Dios es el Dios que revela misterios y Él nos ha revelado el misterio del Evangelio. Yo quiero, hermano, que busques un último texto de la Escritura, que busques, hermano, Romanos capítulo 16, y vamos a leer el verso 25 y al verso 27. Romanos capítulo 16, verso 25 al 27. Amén. Dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según, ¿qué cosa? La revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas ¿a qué? A la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Fíjate cómo dice este versículo, hermano. Él habla, Pablo escribiendo a los romanos, dice que este misterio que ha
ha sido mantenido oculto por siglos sin fin, ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, para guiar a las naciones a la obediencia de la fe. Dios, hermano, el Dios de Daniel, el Dios trascendente, es el Dios que revela misterios. Que Él le ha revelado al hombre, el misterio del Evangelio. Él se ha dado a conocer al hombre, para que por medio de Cristo podamos conocerle y tener vida eterna. Y yo quiero terminar en esta mañana con esta pregunta. ¿Usted lo conoce? ¿Usted conoce a este Dios trascendente, que trasciende los límites de nuestro entendimiento, que trasciende los límites de nuestra habitación? ¿Tú realmente lo conoces? Hermanos, hay veces que me da la impresión que el conocimiento que muchos hoy tienen de Dios es un conocimiento litúrgico. En el sentido de que, oh, sí, yo sé de Dios, he oído hablar de Dios, sí, yo conozco la Escritura, sí, yo sé el Salmo 23, pero tú realmente conoces el Dios de la Biblia. Tú conoces ese Dios trascendente. Tú, hermano, porque Dios trasciende los límites del conocimiento. Si tú lo conoces por medio de Cristo, eso implica que tú vas a crecer cada día más en el conocimiento de Él. La trascendencia de Dios, su carácter trascendente, debe llevarme a mí a desear conocerle más, a nunca estar satisfecho con lo que sé. Yo quiero conocerle más, porque Él es más de lo que yo conozco de Él. No hay otro como Él. Él es único, Él es exaltado sobre todos los dioses, sobre todos los reinos, sobre todas las personas. Él es único, Él trasciende los límites de mi comprensión. Cuando nosotros cantamos cuán grande es Dios, hermano, ni siquiera nosotros podemos comprender ni por un segundo toda la grandeza de Dios. Cuando tú cantas cuán grande es Dios, tú y yo nos quedamos chiquitos al describir la grandeza y la inmensidad de Dios. Tú lo conoces. La trascendencia de Dios debe llevarme a mí a desear estudiar la Biblia, a leer la Biblia, a conocer más de la Biblia. Me debe llevar a mí a venir a la Escritura con un corazón humilde y reverente, orando a Dios y decirle: Señor, abre mis ojos, yo quiero conocerte más. Nunca llegará el momento en tu vida, hermano, que tú puedas decir: ya lo sé todo. Como le decía al principio, una persona que se exprese de esa manera, yo puedo decirle que nunca ha conocido al Dios de la Biblia. Usted puede conocer a la plenitud. Le voy a decir algo, hermano. Mencióname o piensa por un momento en una persona que haya sido importante en tu vida. Un personaje de la historia que te haya impactado. Piensa por un momento en un artista que te haya impactado, que haya marcado tu vida. Piensa por un momento en un autor, en un escritor que haya marcado, cuyos libros hayan marcado tu vida. Después de 10, 15, 20 años estudiando su obra, tú puedes decir: yo conozco completamente la obra del autor que sea. Usted puede, después de 10, 20, 30 años, usted puede decir: quizás yo he escuchado ya todas las canciones de Pedro Fernández. ¿Es Pedro Fernández cómo se llama, verdad? Pedro Fernández. Como usted sabe a quién me estoy refiriendo. Usted puede decir, después de 20 o 30 años: conozco la historia, solamente un libro, 2 o 3. Quizás, hermano, usted necesita leer 10 libros para aprender y conocer a la perfección la historia de Joe Biden, o de Trump, o de Obama, de cualquier presidente. Después de 20 o 30 años estudiando su vida, usted puede conocerlo a la perfección. Pero Dios es superior.
Dios es superior. Y eso te debe llevar a ti a desear conocerle más, a estudiar su palabra, a escuchar su palabra ser predicada y a venir con reverencia y decirle: Dios, yo quiero conocerte más. Pero la trascendencia de Dios también debe llevarnos a nosotros a confiar, hermano, en que independientemente de nuestras circunstancias, aunque esté no solamente en el templo, en mi casa, donde quiera que yo esté, yo estoy delante de Dios. Porque Dios trasciende los límites de mi habitación. ¿Tú conoces a ese Dios? Si tú no lo conoces, yo quiero decirte hoy que Él se ha dado a conocer por medio de Cristo. Y si tú en esta noche, en esta mañana, tú le pides a Dios: Señor, abre mi corazón, abre mis ojos para poder verte y conocerte. Yo me arrepiento de mi pecado y creo en Jesucristo. Dios va a salvar tu vida y tú vas a poder conocer a Dios por medio de Cristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Él se ha dado a conocer en la persona de Cristo. Cristo vino para que podamos conocer a Dios. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. Y una vez más te pregunto: ¿tú lo conoces? Si tú no lo conoces, yo quiero invitarte hoy a que tú vengas a Cristo, que tú te acerques a Dios por medio de Cristo. Cree en Él, cree que Él se ha dado a conocer en su Hijo, que Él se reveló completamente en su Hijo para que tú puedas conocerle. Cree en Él, cree que Él es el único Salvador de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y dile: Señor, yo quiero conocerte. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Y vamos a terminar, hermano, orando al Señor. Y si tú no conoces a Dios, a este Dios trascendente, único, exclusivo, pídele a Dios en esta mañana: Señor, abre mis ojos, yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero conocer la gloria de tu nombre. Y si tú estás en Cristo, hermano, pídele a Dios que Él renueve tu entendimiento de Él, que Él te conceda crecer más en Él. En la medida que tú creces en el conocimiento de Dios, vas a crecer en tu amor por Él, vas a crecer en obediencia a su palabra, vas a crecer en pasión por su gloria. Hermano, en la medida que tú conozcas más a Dios, Dios va a venir a ser el anhelo ferviente de tu alma. Acércate a Él, conócele más, hermano, que conocerle a Él, que crecer en el conocimiento de Él sea la ambición de tu vida. Es el Dios trascendente. Joven y niño que estás aquí en esta mañana, que conocer a Dios sea la ambición de tu vida. Nadie, ninguno de tus héroes, ninguno de los personajes o personas que han impactado tu vida se pueden comparar a la grandeza y la superioridad de Cristo. Conócelo, pídele a Dios: Señor, yo quiero conocerte. Conocer a Dios es más, trasciende el simple hecho de venir a la iglesia los domingos. Pídele a Dios, joven y niño: yo quiero conocerte, Señor. Abre mis ojos para ver la grandeza de tu nombre. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares después de haber considerado la grandeza, Señor, de tu nombre, después de haber considerado el carácter trascendente de tu persona, quiero rogarte, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo desde ahora y para siempre. Amado Dios, te damos gracias porque, siendo incomprensible, trascendiendo los límites de nuestro entendimiento, tú te hiciste inmanente, tú te diste a conocer, Señor, para que podamos tener vida eterna, para que podamos tener relación contigo. Y por eso hoy te adoramos, oh Dios del cielo. Señor, te adoramos porque, siendo el Dios del cielo, te hiciste uno como nosotros. Tomaste nuestra humanidad, no solamente para que podamos conocer a Dios, sino para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario y por medio de ti tener vida eterna. Por eso, Señor Jesucristo, te adoramos y te damos gracias. Señor,
A tu nombre sea la gloria, hoy y por siempre. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. De esta manera estamos despedidos.